Dios le bendiga rica y abundantemente. Hoy es viernes 28 de diciembre del año 2012. El mensaje de hoy es para sanar heridas, porque hay muchas personas confusas. Quizás tú estás confuso o confusa, tienes coraje, tienes un resentimiento porque te han herido con mucha información falsa. Vamos a titular este mensaje: Dios, estoy confuso y enojado, ayúdame. Dios, estoy confuso y enojado, ayúdame. Vamos a empezar rápidamente con las quejas que la gente tiene sobre el Evangelio y sobre las cosas que suceden en el Evangelio, mi hermano. Son muchas las quejas. Hubo un hermano que me enviaron la carta que él escribió, no sé, no lo conozco, se llama Chuy Olivares, no sé quién es. Y él tiene, y yo hice un resumen de la lista de sus quejas y luego voy a hacer la lista de las quejas que quizás tú tengas. Dentro de esa lista de quejas está lo siguiente: todo el afanoso tema del dinero, los llamados pactos, la avaricia, que muchos están usando la palabra de Dios acomodada a su conveniencia para pedir siembras y semillas. Es el mal uso que se le está dando para pedir dinero. Concierto para la gloria supuestamente de Dios, es otra queja. Otra queja es lo que le llaman brujería en las iglesias, otra queja. Declaraciones de falsa prosperidad. Y hay iglesias que todos los años tienen un lema: este es el año de tal cosa, y esa tal cosa no pasa. Y este es el año de otra tal cosa, y esa otra tal cosa no pasa. Yo he sido testigo de eso. Otra queja es de que se pasan atando y desatando las riquezas. Otra queja que tiene este hermano y otros muchos. Otro dice que atan demonios y todo sigue igual. La otra queja es que se habla de que no juzgue a los demás para que no sea juzgado, pero lo usan en un término errado, como para conveniencia. Otra queja es los montajes teatrales para imitar la gloria de Dios con luces, humos y gritos. Eso es otra queja. Otra queja que tiene este hermano también: los comediantes con chistes sobre personajes bíblicos. Otra queja: viajes y excursiones con famosos cantantes cristianos y motivadores. Otra queja: evangelistas que tiran prendas en público para provocar unción y la filman en video para luego llamarle avivamiento. Otra queja: la gente pregunta de qué hacer o no hacer para no pecar contra Dios. Seguimos con otra queja: la queja de que ahora muchos son apóstoles y doctores y que presumen de eso. Y la última queja es el mal uso en forma generalizada de la palabra de Dios. Pero a esto vamos a añadirle las quejas tuyas y la de mucha gente que yo he escuchado. Una cosa que he oído que dice, que le han dicho a personas que están en una iglesia: si te vas de esta iglesia te vas a perder tu salvación. Eso le han dicho. Otra queja es, si no diezmas correctamente te vas para el infierno. El diezmo es un asunto de fe y de finanzas para la gloria de Dios, pero lo usan en el evangelio del terror. El 3, tengo aquí como número 3, un ejemplo de una pareja que lleva 15 años de matrimonio y tienen 4 hijos, pero que no se han casado en lo civil. Y dicen: si tú no estás casado por lo civil, estás en adulterio, te vas para el infierno, estás perdido. Eso es otra queja. Hay otra queja también de pastores que abusan sexualmente de mujeres en las iglesias, presionados bajo engaño y trucos, y autodenominados, escogidos y ungidos de Dios. Eso es otra cosa. Vamos a ir sobre todo esas cosas ya mismo. Otra queja es lo que mandan al infierno a una mujer cristiana por pintarse las uñas un poquito ahí o arreglarse el pelo. Eso es otra. Los que siguen a personajes que ellos mismos se dicen que son el Cristo encarnado y cosas semejantes. También están las confusiones de personas que eran cristianas evangélicas y ahora dicen a la gente que no hay que congregarse, que se quede en su casa y ore allí, y que todas las iglesias son corruptas y todos los pastores son ladrones. Eso es otra queja, esos son apóstatas.
Y pastores que dicen, ya yo lo había mencionado, que si te vas a esta iglesia te pierdes. Otra cosa también es profecía del fin del mundo. He escuchado profecías locos y los mayas y las interpretaciones mayas. Y los mayas adorando a quién, al diablo será, porque a Dios no es. Tenemos también otra queja que ahora hay muchos denominados apóstoles. Y quejas que también de que hay personas que dejan el evangelio de Jesucristo porque le prometieron que si venían a Cristo todos sus problemas se le iba a resolver y que todo era una varita mágica. Vamos entonces a entrar en el consejo de Dios, porque en este día el Señor quiere sanar tu corazón, que limpie tu mente, sane las heridas y no contamines tu corazón ni con odio, ni con rencor, ni nada. El Señor te va a hablar ahora mismo. Vamos a 2 de Pedro 1:19 y te leo así directamente de la Biblia. Así tenemos la palabra profética más segura, la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día apunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. La Biblia es para interpretación de todos, por favor. No es los iluminados X y tal, de que interpretan la Biblia y hoy descubrí tal cosa. No, eso es para todos. En el año 1994, 93, 94, por ahí, o 95, el Señor me inspiró en cómo leer la Biblia. Y yo te lo voy a decir. Y por favor, presta mucha atención, porque este es un asunto sumamente importante. De esto depende de que tú no te dejes engañar como los Creciendo en Gracia y otras doctrinas ahí raras y locas. Tú vas a leer cualquier cosa de la Biblia que tú leas, tú tienes que contestar estas 4 preguntas. ¿Quién es el que habla o a través de quién? Muchas veces tú tienes que ir al principio del libro y buscar referencias para saber lo que está pasando. ¿Quién es el que habla o a través de quién? ¿Bajo qué circunstancias, condiciones? ¿Qué es lo que está pasando en eso que estás leyendo? ¿Es una guerra? ¿Es una declaración? ¿Está narrando algo en una situación? ¿Cuál es la circunstancia? ¿En qué momento histórico se está hablando eso? La tercera pregunta que te vas a hacer y que vas a contestar, ¿cuál es el mensaje y el propósito de esa época, de ese momento, bajo esa circunstancia? Y la más importante, ¿cuál es el mensaje y la enseñanza para mí? Usted contesta esas 4 preguntas, se adiestra, se practica esto cuando lee, y así usted va a evitar que le citen un pedacito de la Biblia, la mitad de un versículo de lo que le convenga a esa persona para engañarte a ti, pero tú vas a leer y dices, tú me citaste eso, déjame yo contestar esas 4 preguntas. Y puede ser, lo más seguro, que esa persona está totalmente errada malinterpretando la Biblia. Y yo tomo por ejemplo Eclesiastés 11, que dice, deleítate, joven, en tu juventud, y toma placer en los días de tu juventud y haz lo que tú quieras. Y lo deja, y cualquiera puede leer hasta ahí y dice, mira que los jóvenes pueden hacer lo que disfrutar la vida loca, como el homosexual de Ricky Martin, con la vida loca. Pero no, es que no quieren leer lo próximo. Pero dice, pero sobre todas estas cosas, oye joven, te juzgará Dios. Ten cuidado que si haces eso te voy a juzgar, te voy a castigar. Ese es el mensaje. Amén. Pero ahora vamos a hablar de lo que Dios ha ordenado, lo que Jesucristo ordenó. Después que resucitó en el cuerpo glorificado, que tuvo 40 días con los discípulos antes de ascender al cielo. Y en Marcos 16:15 dejó dicho, y leo, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Estas son las señales.
Si se echa fuera demonios, sí, eso es, porque el Señor lo dijo. Dice, habla nuevas lenguas, sí, es verdad. Y si te quieren envenenar o algo, y tú estás constantemente en oración, orando por los alimentos y todo, Dios te libra de ese mal. Pero no es que tú vayas a provocar ahora a Dios, no, eso no. Y poner las manos sobre los enfermos, sí, todo eso es verdad. Vamos a ver que es importante que tú no te fijes en defectos ni de pastores. Yo tengo errores. A veces me dan una rabieta, hasta con Dios y con la maldad de este mundo. Pero, tengo errores. Yo no soy perfecto, yo hago el Señor dice que yo soy santo porque estoy separado para Dios, pero con todos mis defectos dice que yo soy santo. Gloria a Dios por eso. Porque santo significa separado para Dios. Y leo en Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor una gran nube de testigos, despojémonos de este peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, la que él sintió, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Repito, puesto los ojos en Jesús. Fíjate en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te fijes ni en mí, ni en ningún pastor, ni en ningún defecto de nadie. Porque si tú pones tu fe en hombre, te pierde. Nosotros estamos aquí para hacer el esfuerzo de cumplir con el Señor y llevarte la palabra. Pero tenemos defectos y cometemos errores. Pon tus ojos en Jesús. No lo pongas ni en mí ni en nadie. El Señor profetizó de los malignos y de este tiempo. Mira lo que te dice el Señor, y te leo en Gálatas 1, 6 al 9. Qué maravilloso que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se está quejando el apóstol Pablo. Que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes, a ti, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros y un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno les anuncia otro evangelio al que recibieron, sea maldito. Estamos claros en eso. Usted esté pendiente, si le predican cosas raras, pase por las 4 preguntas, investigue usted mismo, lea la Biblia. Pero para usted tener la magnitud de entender más la Biblia, usted tiene que venir a Cristo para que los ojos y la venda se les sea quitada. Entonces, ¿qué instituyó Cristo para los elegidos? Leo directamente en Efesios 4, 10 al 12. 5 ministerios que habla Jesucristo aquí. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y maestros. 5. Estamos hablando de 5 ministerios. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Una persona que se convierte a Cristo es separada para Dios y Dios le llama santo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que sí. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos son los 5 ministerios. Vamos a leer Lucas 6, 13. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. De todos los discípulos de Jesús, escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Alto ahí. Jesucristo tenía muchos discípulos. En una ocasión mandó en grupo de 70, de 2 en 2. Tenía muchos discípulos. De esos muchos discípulos, escogió a 12, que son los 12 discípulos. Todo el mundo nada más se enfoca de que Jesucristo nada más tenía 12 discípulos. Mentira, no. Tenía muchos discípulos. Y acabamos de leer que de esos muchos escogió apóstoles. Apóstoles.
O sea, que dijo, ustedes van a ser apóstoles. Entonces vamos a definir la palabra apóstol, porque está como prostituida y mal usada la palabra apóstol. Luego de muchas confusiones, el significado de la palabra apóstol es un llamado directo de Dios hacia una persona para unas encomiendas específicas. Vamos a poner, por ejemplo, Saulo de Tarso, y leo en Hechos 9:15. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de los reyes y de los israelitas. Eso es un apóstol, una persona que tiene una encomienda específica que Dios le mandó. Porque fíjate que estamos hablando de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el apóstol es que tiene un llamado, una encomienda específica. El caso mío específico, yo le estoy llevando la palabra, así como el apóstol Pablo, claro, pero en otra forma diferente, a políticos corruptos, gobernadores, embajadores, presidentes, a narcotraficantes, a personas rebeldes, a personas que la mayoría de la iglesia tiene otros ministerios que atienden a las cárceles, las mujeres maltratadas, allá llevándole a los adictos a droga, tienen diferentes ministerios, otros son pastores, pero yo tengo una encomienda específica. A mí me llaman pastor porque estoy ejerciendo la labor pastoral. Y el término que la gente se conoce, pastor, no sabe nada de eso de maestro, evangelista, no, es pastor. Y entonces yo pregunto, ¿de dónde sale una persona que lleva tantos años en el evangelio y de repente ahora soy apóstol? Yo no lo sé. Pero vamos a poner en una clara perspectiva. Por los frutos lo vas a conocer. Un apóstol que tiene una encomienda específica, una misión específica, un área que Dios quiere que evangelice, que lleve la palabra. Es por los frutos. Y vamos a olvidarnos, yo me olvidé totalmente de los términos. Yo no me llamo ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni nada. Yo me llamo ministro del Señor. Para evitar toda esa polémica, ¿no? Cada cual me juzga por los frutos, por lo que mira la página de este ministerio. Y mira lo que hacemos. Así haga usted con todos los demás. Yo pregunto, ¿podremos renunciar al llamado de Dios? La respuesta está en Romanos 11:29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Que el que Dios llamó para profeta sigue siendo profeta, aunque se vaya para el infierno. Porque los dones son irrevocables. Y sigue profetizando de parte de Dios, aunque se vaya para el infierno dando malos frutos. Lo vamos a ver más adelante. La advertencia de Dios. Hay una serie de advertencias que están ya escritas y profetizadas en la palabra. Y vamos directamente a 2 de Corintios 11:13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El Señor nos dice que no nos maravillemos. Ay, mira, qué escándalo que aquel, mira, es un falso profeta. Si el Señor lo dijo. Hay falsos profetas, locos, que dicen que es el Cristo, otros que dicen hablando disparate. Pero miren sus obras, miren sus frutos. ¿Cómo es que una persona dice profeta y todo eso y tú lo ves fumando y bebiendo? El Señor lo reprenda. Aprenda a discernir, a entender las cosas espirituales y no te escandalices más y no sufras más por estos bandidos que pervertidos en el Evangelio. Mateo 24:5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ese es Jesús Miranda allá de Creciendo en Gracia, dice que dice el Cristo encarnado, que es reencarnado. Dios mío, y usa la palabra
vuelvo y hago hincapié, las 4 preguntas para que usted no se deje engañar, por favor. Cuando usted lea la Biblia, esas 4 preguntas van a hacer la diferencia para usted distinguir quién está hablando disparate y quién está hablando mala intención. Y sigo en Romanos 16, 17. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan corazones de ingenuos. Ay, mientras usted y yo estamos hablando aquí, usted está escuchando esto, hay un hijo del diablo, un engañador, que están distorsionando la palabra y acomodándola. Leemos en 1 de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Que en estos últimos tiempos hay personas que están en el Evangelio y comienzan a escuchar a disparateros y todo, sin orar y sin reprender y sin escudriñar la palabra, y los enredan. Espíritus engañadores y mentirosos. En 2 de Timoteo 3:13, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ese es el mal. Yo le exhorto a ver en la página de nuestro ministerio, en el videomensaje número 50, titulado Falsos Profetas y Tontos que los siguen. Yo te voy a dar una lista ahora de situaciones que yo, como pastor y ministro del Señor, te digo a ti que si te está pasando alguna de estas cosas, te vayas de esa congregación inmediatamente. Vamos a escribir algunas. Los montajes teatrales, disque para la gloria de Dios, con luces y humos y gritos. Salga de ahí. Los que dicen, si te vas de esta iglesia, pierdes tu salvación. Ese es un engreído mentiroso. Sal de esa iglesia si te dicen eso. Si te dicen, si esta es tu situación, que tú llevas, por ejemplo, 15 años de casado con tu mujer, con tu esposa y 4 hijos, pero no has firmado papel de matrimonio, y te dicen, no, tú estás en fornicación, el pecado te va para el infierno, que allá, que acá. Usted salga de esa iglesia y se va de ahí inmediatamente. Pero, usted haga la gestión de casarse y honrar a su esposa y todo, haga el matrimonio. Pero váyase de esa iglesia, porque ya el hombre es un fariseo, ese tiene una mente cerrada y manda a todo el mundo para el infierno, y él mismo se va para el infierno. Pero si tú no haces esa gestión, pues entonces sí estás mal. Seguimos. Si alguien dice que Jesús es Jesucristo encarnado, ese es un loco, sal de ahí. ¿Qué haces ahí? Pastores que dicen, ya yo lo dije, de los pastores que se dice, si te dan fecha del fin del mundo, eso es un mentiroso, porque la misma palabra dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, solamente el Padre. Otra cosa, si te prometen, mira, ven a Cristo, que todos tus problemas se van a resolver y está garantizado. Mentira, sal de ahí. Ese es un mentiroso. Alabado Dios. Mira por favor el videomensaje número 52, los fariseos modernos. Una nueva vida en Jesús. ¿Qué es una nueva vida en Jesús? Vamos a tocar un par de cositas. Por tanto, Romanos 8:1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque hay malos intencionados que nada más en la mitad, pero dice, es que si tú andas conforme al Espíritu, ya no andas conforme a la carne y no hay condenación. Pero si tú dices que no hay condenación, y si andas en la carne bebiendo, fumando y haciendo cosas y diciendo que el que peca es el cuerpo, el Señor reprenda esa mentira. Y seguimos leyendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, si Jesucristo te ha hecho libre, tú no tienes que andar en pecado. Y si estás en tentación,
huye de la tentación y pídele ayuda al Señor. Congrégate. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. O sea, mira las maravillas, cómo es la vida en Jesús. Estamos exhortándote, el Señor te está exhortando ahora a que vivas esta vida, a que sigas este consejo. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La santidad, por dentro primero y luego por fuera. Timoteo 1:7. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancia deshonesta. Alabado Dios. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente lo de la circuncisión. O sea, los engañadores más malos salen del propio evangelio. O sea, que mira cómo es la conducta del que es un pastor, un ministro. Si es un ladrón y que está pendiente a la mujer ajena y mirando y andando con embrotas y cosas raras, ese es un hijo del diablo, eso es un engañador. No existe una varita mágica, no, que te convertiste a Cristo y todo maravilloso, no. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos, profesión de fe. O sea, que estamos peleando. Si es pelea es porque hay problema, pero la victoria es tuya. La victoria es tuya, no es la varita mágica de que no, ahora todo está bien, no. En Romanos 8:16-18 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Continuamos. Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que las cosas que te pasan, buenas o malas, y si tú amas a Dios y estás en el Señor y estás buscando de Dios, todo te ayuda a bien. Es un crecimiento, es una preparación. Alabado Dios. En el tema económico, la doctrina del evangelio, que es donde más mucha gente, no, que es una pedidera y allá, y que todo es siembra, y la queja. Bueno, vamos a aclarar eso. En 1 Corintios 6, 9, del 13 al 19, el Pablo cita al Señor Jesucristo de que los que predican, pastores, evangelistas y que trabajan para el evangelio, vivan del evangelio. Eso es un mandato del Señor, punto. Que vivan del evangelio. El ministerio y todo va a vivir del evangelio. ¿Y cómo? A través de ofrendas y diezmo. Sobre el tema del diezmo, simplemente vea el videomensaje número 152, titulado Un pastor con los calzoncillos rotos. Suena cómico, pero vea el mensaje. En 2 Corintios capítulo 9, exhorta a los hermanos a ofrendar voluntariamente. Y habla de la siembra, de que siembra generosamente cosechará. Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar también, dice el Señor. Pero es así, pero no es que se use eso para estar manipulando, obligando, extorsionando psicológicamente a la gente a que saque del bolsillo dinero. No. La ofrenda es una ofrenda voluntaria y así mismo se debe exhortar a que sea voluntario, sin presionar. Mira, que ofrenda, mira, que allá, que estamos necesitados. Y no, que ven, tráeme, dame, sí, no. No es así. Nosotros en este ministerio prácticamente no recibimos ofrenda porque no queremos que nos confundan con esta pedidera de ofrenda y que extorsionista y todo eso.
Pero sí tenemos derecho a pedir ofrenda. Y usted quiere dar la ofrenda a este ministerio, hágalo. Porque la necesitamos. Y lo hace con amor. Así de sencillo. Pero se habla de que Dios da al 100 por uno. El único sitio donde se habla del 100 por uno es cuando a Isaac Dios lo bendice en Génesis 26:12. Y la parábola del sembrador en Mateo 4:20 y Lucas 8:8, esa palabra del buen sembrador no habla de dinero, sino de lo que Dios le da a la persona para que lo multiplique, los dones y el llamado y el trabajo en el Señor. Pero en cuestión de dinero, a Isaac el Señor le multiplicó al 100 por uno a las bendiciones. Pero no es que utilicemos eso, no, que tú das 100 para que el Señor te dé 1000. No, eso no es así. Eso no es así. Alabado es el Señor. Esto es un asunto de fe y no de manipulación. Si usted oye eso, simplemente lo ignora, no se enoje más. La adoración y alabanza. En Juan 4:23 dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales adoradores busca que el Padre que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Pero ¿qué es adorar? ¿Qué es la adoración? La adoración no es alabanza y así mirar los ojos y hacer así. La verdadera adoración es tu vida, tu comportamiento, tu pensamiento, las cosas buenas que tú haces, los buenos pensamientos, las buenas expresiones que salen de tus labios, que alaban y glorifican al Señor. Gracias a Dios que comí. Gracias a Dios que estoy haciendo esto. Es tu vida. La manera tuya de vivir es la verdadera adoración. Y Dios busca esos verdaderos adoradores. Porque cuando tú haces el bien a alguien con un amor profundo, ese amor profundo se lo está transmitiendo al Señor. Lo recibe el Señor. En el Salmo 22:3 dice: sin embargo, tú eres santo y habitas en medio de las alabanzas. Las alabanzas. Vamos a hablar de las alabanzas y la diferencia. Usted pone una alabanza cualquiera, en cualquier tono, de suave, y en algún ritmo musical o algo, la que sea. Lo importante de la alabanza es la letra, ¿qué dice? Entonces, el que escucha la alabanza puede ser un adorador o puede ser un carnal, o simplemente está disfrutando una buena música. Y disfrutar una buena música no está en lo espiritual. Ahora, depende cómo tú lo recibes, cómo tú recibes, interpretas y se manifiesta en tu corazón eso que estás escuchando, esa alabanza. Porque hay personas que cantan alabanza y no pasan del techo porque no se la están cantando a Dios, quieren quedar bien, que la garganta, la afinación y todo lo demás, pero su corazón está lejos de agradar a Dios. Y hay conciertos que le llaman cristianos que sí verdaderamente son personas cristianas que adoran a Dios, pero hay otros que son artistas. Pero por sus frutos se conocen. Cuando tú vas a un lugar de esto y lo que se mueve es la brincadera y los gritos y todo, y después de eso calladito, entonces ahí no hubo espíritu de Dios envuelto en ese asunto. ¿Me está entendiendo? Yo pasé una experiencia de que me dijeron de una agrupación musical que bajaba la gloria de Dios, que el año anterior le había venido y venía este año, y yo la vi y me dio dolor de cabeza. Y no hubo unción. ¿Pero por qué no hubo unción? Porque estaba en adulterio uno de los músicos, otro se estaba metiendo droga. Y fue un desastre, porque no fluyó la adoración. Y eran los mismos músicos con las mismas canciones, con las mismas alabanzas y con los mismos instrumentos. Alabado es el Señor. Entonces, ¿es malo de que usted escuche una alabanza y se mueva así en la carne? Pues no es malo. Pero tampoco es tan bueno. Tú sabes, está ahí. Es como usted comerse un plato de comida, que la disfruta la comida y se acabó. Pero no es que sea un adorador en ese momento, pero tampoco es pecado para ni condenarlo al infierno. No, tampoco así. Entonces, vamos a hablar de que los demonios que nunca se van.
En Mateo 24, en Mateo 12, 44 y 45 habla de un hombre que le sacaron unos demonios. Y los demonios, en el nombre de Jesús, fuera demonio. Y los demonios se fueron. Pero ¿qué pasa? Como sucede hoy en día, se le saca ese demonio del demonio que fuera y con la autoridad se va. Pero entonces la persona sigue pecando, sigue haciendo lo malo, ¿no? Sigue sin arrepentirse, sigue en lo mismo. ¿Y qué sucede? Que el demonio dice, narra el mismo Jesucristo, el demonio dice, uy, espérate, mi casa está barrida y ordenada, vengan 7 demonios más conmigo y vamos a meternos ahí. Y el postrer estrado de esa persona viene siendo peor que el primero. Por lo tanto, les recomiendo a los hermanos que en las iglesias, que echa fuera demonios para allá y para acá. Y siempre la misma gente endemoniada. No, pare ahí. Llame a consejería a esa persona, predíquele la palabra, que tenga un arrepentimiento, que tenga un encuentro con el Señor, porque la misma palabra dice que si el Hijo libertare, serás verdaderamente libre, y ya no hay tal sacando demonios ni nada de eso. Amén. Ojo los pastores y todo lo demás. Entonces vamos a hablar sobre algo. Es cierto, hay brujería en las iglesias, se infiltran, claro que sí que la hay. Testimonio de personas que fueron gnósticos, que se metían destruyendo iglesias, de personas que fueron satanistas y brujos. Vea en nuestro ministerio, en Full Testimonio, el testimonio de Juan Pablo Martínez, ex satanista, y Rosemary Ávila, que fue ex bruja, y de otros más que están aquí en nuestra página. La iglesia debe cuidarse y debe estar orando, reprendiendo y cuidando la grey, y ore por su pastor y por los líderes. Y las ancianas de las iglesias y los ancianos de las iglesias, los jóvenes, oren en los secretos, reprendiendo para que el Señor no permita la entrada de estos malignos dentro de las iglesias. Entonces dirán, ¿cómo es posible que un hombre de Dios sea condenado? Leo en Mateo 7:20. Así que por su fruto los conocerás. Así que por sus frutos los conocerás. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios se vaya para el infierno? Ay, ¿eso por qué? Si predica... Bueno, mira lo que dice Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conocerán. Todo aquel que me dice, Señor, Señor. No todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, así dice el Jesucristo, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. ¿Y eso? Ajá, ¿y eso? Porque la misma palabra dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El que es pastor, el que está ungido como pastor, como profeta, evangelista, esa unción no se le va y lo puede seguir ejerciendo. ¿Cuánta gente están haciendo eso y están pecando en los secretos que Dios lo sabe? Haciendo maldad o robando dinero o robándose, dándole mal uso al dinero de Dios. Porque está bien que usted viva del evangelio y viva bien del evangelio, porque no estamos llamados a vivir en miseria, sino a vivir bien. Pero está claro, el ministro vive del evangelio. ¿Por qué vive del evangelio? Porque está trabajando para usted. Un presidente lo que hace es dirigir, mande aquí, mande allá, y dirige mal. Y tiene un buen sueldo los legisladores y senadores, y son unos corruptos y tienen un buen sueldazo. Entonces los pastores lo critican. No, que tengan su buen ingreso y su buena posición económica. Y el trabajo, porque está trabajando para Dios, no solamente predicando la palabra, sino ayudando, llevando tratados, coordinando labores sociales, muchísimas cosas hace el pastorado y la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay muchos barrios y que no cambian, porque hay iglesias que nada más, congregaciones que nada más están encerradas en 4 paredes, no salen a la calle y siguen asaltando, siguen violando gente, y el barrio se pone peor, la ciudad se pone peor. No, hay que salir a la calle a predicar. Mira lo que dice aquí vamos a hablar lo que dice en Romanos 10:13.
porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Este es el verdadero evangelio. Salir a la calle, hablarle al vecino, hablarle a la gente, que el barrio cambie. Todas estas confusiones, ya el Señor te ha aconsejado, te ha dicho de todos estos malvados, perversos, engañadores, falsos profetas, que te han hecho sentir mal. De ahora y el consejo de Dios lo has recibido. Alegra tu corazón, ya quita toda amargura. Mira, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor está aquí para restaurarte, para sanarte, para alegrar tu vida, para que tú sigas el verdadero evangelio de Jesucristo. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, congrégate con nosotros. evangelioparatodos.com, Ministerio del Evangelio para Todos. En el internet, evangelioparatodos.com. En este día, en este momento, te bendecimos en el nombre del Señor. Vive Cristo y a su nombre, gloria. Amén.